Somos leyendas. Somos historias. Somos investigación. Somos Al Otro Lado Paranormal. Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás al otro lado paranormal. El mito de los vagones fantasmas, un mito oculto en las montañas del estado Miranda. Este artículo es de Círculo de Miedo y las hermanas Ferreira Goncalves. En las hermosas montañas del estado Miranda, por la zona de la Lagunetica, existe el mito de los vagones fantasmas, pertenecientes a las antiguas vías del Gran Ferrocarril de Venezuela, a través de solitarios senderos que aún conservan vestigios de los rieles con sus mohosos durmientes que guían al senderista hasta la hilera de los abandonados vagones de tren escondidos entre la maleza, invitándonos a descubrir sus secretos. Se encuentran rodeados de una sensación de abandono y misterio por su entorno lúgubre y tétrico, cuya muda vegetación está casi intacta, envolviéndolos en un ambiente apremiante, confuso y místico, acumulando energías atrapadas en el tiempo con una gran cantidad de manifestaciones paranormales tales como orbes, halos de fantasmas y brumas que esconden presencias, olores psíquicos, sensaciones perturbadoras, se activan las emociones, imágenes veladas, voces susurradas por el viento que buscan contar algo, pues los vagones fantasmas poseen una energía viva y confusa, como si alguien escondido vigilara permanentemente. Algunos lugareños eventualmente advierten la presencia de danzantes luces en las oscuras noches que atribuyen a resplandores de fogatas o luciérnagas, pero por sobre todo a los misteriosos fuegos fatuos que se instalan como dueños y señores de los solitarios vagones. Son las mismas luces amorfas que suelen aparecer en cementerios, caminos solitarios, encrucijadas, acantilados y lugares abandonados. Es claro que muchas cosas pueden ser, sin embargo, ¿quién puede negar que sea la manifestación de presencias fantasmales? Si alguna vez los encuentras, el viento comenzará a soplar trayendo un sonido muy peculiar, el silbido de un tren en la lejanía. ¿Te atreverías a cruzar el siniestro túnel 10 lleno de leyendas urbanas y cuentos de aparecidos? El viejo camino de hierro, la compañía ferroviaria en su construcción, adornó sitios y caminos por donde pasaba el tren. Le llamaban el Gran Ferrocarril de Venezuela o el Ferrocarril Alemán, construido bajo el mandato del presidente Guzmán Blanco e iniciando en el mandato presidencial de Joaquín Crespo, desde el 1 de febrero de 1890 a 1894. En su inauguración, cada pasajero recibió como regalo una moneda de oro. Contaba con la más larga extensión de vías férreas del país, 178 kilómetros aproximadamente y 86 túneles. Partía desde la estación Caño Amarillo, donde estaba también el ferrocarril inglés que iba hacia el puerto de La Guaira. La más boscosa era la ruta de 45 kilómetros que pasaba por Los Teques y El Encanto hasta llegar a la estación La Mostaza, llenándose de rieles y túneles hermosos. Sin embargo, son solo recuerdos que se pierden en la memoria del tiempo. El modernismo y el desarrollo acabaron con todo, pero no así con el embrujo de estos parajes.
Como preámbulo de nuestra expedición, partiendo de la estación Los Lagos hacia la solitaria estación Fantasma del Encanto, nos encontramos con el emblemático Túnel 10, por ser entre los locales partes de las leyendas urbanas y cuentos de espantos aparecidos, hallándonos con una intimidante fachada. Al ingresar, los trabajadores impresionados de nuestra osadía iniciaron el tétrico sonido del mítico personaje de la leyenda El Silbón, que se expandió a través de la oscuridad del túnel, dándonos un siniestro escalofrío, lo que provocó que algunos ya internados a mitad del pasadizo quisieran regresar. Afortunadamente, continuamos con nuestro recorrido fotografiando a los túneles a medida que los íbamos encontrando, junto a sus derruidos puentes. Cada uno de estos viejos túneles tenía una energía distinta, de espíritus errantes, elementales, percibiéndose fuerzas oscuras perpetradoras en estos abandonados parajes que se prestan para todo tipo de trabajos y rituales. No obstante, era un placer recorrerlos, llenándonos de su energía telúrica, fantástica y mágica, quedando solo el vestigio del antiguo camino de hierro, la casa del vigía del tren. Cerca de una vieja estación abandonada estaban las ruinas de lo que fue la casa del vigía del tren, cuyo trabajador era el encargado de suministrar el agua. El andén es invadido de murmullos y voces de paseantes trajeados a la antigua que esperaban su llegada. Según los lugareños, aseguran escuchar aún en la lejanía el silbato del tren, que resuena sorprendiendo a propios y extraños. A pesar de hace muchos años, la ruta ferroviaria fue abandonada. Las señales muestran pues que hasta las aves asustadas levantan el vuelo, como cuando venía la vieja locomotora de vapor llamada El Halcón, dejando su penacho de humo que se pierde en la boca del túnel. Es así como un ciclo recurrente. Este silbato le indica al vigía que debe tener todo a punto para esperar en la estación al viejo tren de vapor, llenando los depósitos de agua para poder seguir recorriendo el camino de hierro. Una vieja cruz indica que el viejo vigía, a pesar de yacer en la tierra, sigue con su ardua labor una y otra vez sin que la muerte y el tiempo interrumpa su faena. El asalto al tren del encanto es un tema tabú. Círculo de Miedo te cuenta su historia y conversa con uno de los testigos oculares. Asalto al tren del encanto. Hace muchos años escuchamos hablar del asalto al tren del encanto. No obstante, de ser tema tabú, recolectamos varias noticias y conversamos con uno de los sobrevivientes para que aquel entonces apenas contaba con 14 años, Alberto Naranjo. El ferrocarril tuvo una corta existencia en Venezuela. Su origen se remonta a 1826, cuando Mr. Robert Stevenson propone al gobierno republicano la creación de un camino de hierro por el viejo sendero de los españoles, idea que se concreta el 25 de julio de 1882. Aquel tenebroso día del año 1963, los pasajeros aguardaban en el andén. Se cuenta que en Los Teques abordaron 10 efectivos del Servicio Forestal de la Guardia Nacional, sin sospechar que algo estaba por ocurrir. Al salir rumbo a su destino final, según las crónicas locales, el tren llevaba 500 pasajeros cuando la máquina ingresó al túnel número 10. En medio de la oscuridad, debido a su longitud, un estruendo impuso un macabro silencio. Los primeros sorprendidos fueron los guardias de turno, que cayeron heridos. El terror se apoderó de los pasajeros, confundidos entre las detonaciones y el ruido de la locomotora. Quienes trataban de protegerse en la oscuridad del túnel, finalmente quedó al descubierto un grupo de guerrilleros que habían tomado el control del tren. El enfrentamiento dejó varios civiles heridos, entre ellos Alberto Naranjo, nuestro entrevistado, muy joven para entender lo que estaba pasando, pero jamás olvidará aquel suceso siniestro que dejó en su brazo una marca indeleble de la bala que los traspasó. Se cuenta que al llegar a la estación del encanto, los hombres armados dieron órdenes de que se quedaran quietos y desengancharan los vagones menos el número 28. Cortaron los hilos telefónicos y telegráficos. El jefe del grupo armado, viendo que no habían armas, indicó a su equipo que abordaron el vagón, marchando de regreso a Los Teques, deteniéndose en el túnel número 10. Allí bajaron
subiéndose en vehículos de los que esperaban al margen de la carretera. El maquinista siguió la ruta luego de avisar a las autoridades, regresando al Encanto para buscar a los heridos. Y es así como quedó en la memoria aquel hecho violento e innecesario que trajo a la bella estación el comienzo de su triste abandono, pues con el pasar de los años, el suceso del asalto del tren del Encanto se convirtió en un tema prohibido, ocultando su pasado, hecho sobre el cual los rumores crearon el velo de misterio. Con el tiempo, el Encanto, escenario de aquellos episodios, fue cerrado al público y pocos son los que se aventuran a visitarlo. Por varios años se ha intentado arreglarlo, no obstante, siempre ocurren hechos políticos como sociales que impiden su recuperación, pues sobre todo este lugar pesa una extraña maldición, ya que todos los intentos quedaron siempre en el olvido. Quizás se deba a los siniestros del hecho pasado.